Hoy vamos a hablar en este video sobre diseño, el tema que a mí en lo personal me apasiona más. De hecho, si ustedes observan desde el primer video hasta este, yo creo que de lo que más hemos venido haciendo énfasis es en el brillo, porque el brillo es la pregunta que más hacen. Realmente es increíble la cantidad de veces que me preguntan ¿cómo se pule? ¿Cómo se pule? A veces pienso que todo el mundo sabe diseñarlas. Y créanme que cuando voy a la pregunta de hierro es cómo se diseñan, la mayoría, bueno, tienes que hacer este ganchito aquí, ponerle cerita aquí, ya, y duplica, inyecta y chao pescado. Y me quedo sorprendido porque las prótesis termoplásticas en la historia, desde el momento en que empezamos a utilizarla como material o como alternativa para la rehabilitación de pacientes parcialmente o totalmente déntulos, dependiendo del material que utilicen, ha sido muy cuestionada. Y yo creo que más allá del tipo de resina que se utilice, porque la resina que utilizamos hoy en día no es la misma que utilizamos hace 50 años. De donde proviene realmente estas resinas, ellos han venido mejorando el tipo de materia prima que se utiliza para la industria o para el campo de la técnica dental o de la odontología en sí. Por esa razón, creo que eso viene siendo como un problema no mayor, el tema de la resina, por ejemplo, en el caso de la resina y resin, pero sigue faltando, y es que en esa línea del conocimiento, eso se ha quedado como estancado. Es decir, la resina va mejorando, ahora tenemos un material que no tiene absorción acuosa, que no es, la puedes controlar, es decir, la puedes hacer menos rígida, más rígida, dependiendo del caso. En lo personal a mí me gusta que sea más estable, pero la línea del conocimiento, la información en torno a cómo hacerla, se quedó estancada, compadre. Eso hasta ahí llegó. La mayoría de las empresas trabajan en torno a la calidad de las inyectoras o la calidad de la resina, pero la parte de información en torno a cómo se diseñan, a cómo clasificarlas, a cuáles son los tipos de retenedores, a qué hacer o qué técnica implementar dependiendo del trabajo que nos llegue o de la rehabilitación que nos llegue. Esa información está bastante reducida, al punto que generalmente la mayoría de las personas en los laboratorios dentales hacen lo mismo, o hacen un retenedorcito que parece como una navajita o una puntilla o lo que sea, qué sé yo, que hacen, ¿no? Pero no hay fundamentos. Los fundamentos se han venido como quedando de lado, y esa es una de las principales razones por las cuales los odontólogos, los prostodoncistas, los digamos especialistas en el área de prótesis todavía tienen muchas, pero muchas dudas, y todavía cuestionan mucho estas técnicas. Entonces, creería yo que lo primero es entender cómo se comportan estos materiales, cuáles son los tipos de retenedores, en qué caso debo colocar un retenedor tipo 1 o una espícula o un tipo 3 o un retenedor dento soportado, o en qué caso voy a combinarlo con metal. Esos son los puntos que yo creería son más importantes. Así que de ahora en adelante vamos a estar subiendo una serie de videos, por supuesto mezcladitos entre otros videos que están en edición, pero vamos a hacer mucho énfasis en todos los diseños. Vamos a ir subiendo muchos diseños, muchas técnicas, muchas formas para que ustedes puedan utilizarlo en sus laboratorios. Igual, chicos, si ustedes tienen algo que aportar, si tienen alguna duda, si creen que algo consideran que funciona mejor, déjalo en los comentarios, pana. O sea, déjalo ahí, vale, déjalo ahí, es gratis. Pone, mira, no me gusta esto y esto, porque esto y esto. Y verán que de ahí aprendemos todos los que participan en este canal. De ahí a todos nos queda algo. A todos nos queda algo. Así que, muchachos, este canal es para ustedes. Es hecho por técnicos dentales, para técnicos dentales. Así que aquí todo se vale. Pregunten, comenten, y ahí vamos avanzando con el pasar del tiempo. Bueno, bienvenidos, muchachos. Veamos, disfruten el video.
Muy bien, como decía entonces en la presentación del video, aquí tenemos un trabajo ya montado, en donde el odontólogo nos envía la orden, dice paciente tal, odontólogo tal, tipo de trabajo es un Eiker flexible. Esto lo he mostrado en videos anteriores. Ya al ser un Eiker en Colombia es para lo que en otros países sería una parcial unilateral. De tipo 1 o 2 dientecitos, como es este caso, mire, eso sería un Eiker. Cuando se refiere a Eiker flexible, ya el Eiker como tal nunca va a quedar flexible porque es un caso muy pequeño en donde el diente, al ser rígido, no permite sino que la flexibilidad sea únicamente en los retenedores. Hasta cierto punto, esto lo he hablado en otros videos. Entonces aquí tengo que confirmar el color porque me dice color del diente a, no sé, guía de dientes, no sé, esto tengo que, ¿cómo se llama? Llamar al odontólogo para confirmar, pero entonces me dice Eiker en zona de 14, 25, 34 y 36, perfecto, aquí está. Aquí está, excelentes impresiones, me gustaron muchísimo, están súper bien para trabajar. Mis felicitaciones a este cliente porque pues nos envía unas impresiones muy bien tomadas. Ya nosotros lo que hacemos es liberar un poco el yeso, pero están súper bien todo lo que son los flancos y la línea oblicua interna y externa están perfectas, el paladar, todo bien. Ok, miren. Voy a diseñar básicamente el inferior. En próximos videos les diseño el superior. Sin embargo, fíjense, él habla de Eiker, de hacer unilaterales en 14 y 25. Yo para estos casos muchas veces se confunde la comodidad con que sean dos unilaterales. Yo creería, es mi opinión, ojo, que es más cómodo si es una sola prótesis con un conector mayor transversal en el paladar y no hacer dos prótesis unilaterales. Aparte, la longevidad de la prótesis, el tiempo de vida útil de la prótesis va a ser mejor si es una sola prótesis que siendo dos unilaterales. ¿Okay? Y en el caso inferior, que es el que vamos a diseñar propiamente, me voy a dedicar a enseñarles cómo hacer una espícula retentiva para el caso del parcialito inferior, porque este es un tipo de caso que nos llega muchísimo al laboratorio y por lo general lo que hace el técnico dental es sobrecargarlo de retenedores y pues obviamente el odontólogo después se va a ver en la necesidad de tener que tallar de más, tener que luchar un poco con el ajuste. En este caso pues vamos a buscar cuál sería desde mi criterio la manera más simple de hacerlo. Yo voy a despegar primero esto de acá. Está listo. Y tengo entonces el modelo. Miren, me he puesto los guantes porque me he quemado y me he cortado. Estos días han sido de mucho trabajo, así que bueno, yo preferiría mejor los guantecitos. Bien, miren. Lo primerito acá sería entonces mirar, bueno, estamos hablando de una clase 3 con una modificación. Ok, sería entonces brecha posterior derecha y una modificación o ausencia de, en este caso sería este sería un 34, ok, este que está acá. Bueno, entonces lo principal, si tenemos, por ejemplo, como en este caso que tenemos un diente permanente aquí, generalmente el técnico dental buscaría de hacer esto. Esto sería el común denominador. Haría un retenedor aquí, se vendría por todo esto, no sé qué, y todo esto para acá. ¿Okay? Pero yo creería que en este punto no es tan necesario sobrecargarlo de retenedores porque vamos a ferulizar un diente que nos va a proveer de muy buena retención. Aparte, aquí pueden ver que hay una protuberancia en el tejido que hay que aliviar bien, puesto que si no, esto le va a traer consecuencias al odontólogo o al paciente principalmente. Voy a acercar un poquito más allí. Esta zona de aquí tenemos que aliviarla con cera para que en la inserción no lastime. Este sería lo que haría por lo general un técnico dental. Algunos lo hacen un poco más pequeño para efectos del diseño. Realmente el hacerlo
esto lo va a determinar, por supuesto, la línea oblicuo externa o el fondo del vestíbulo, hasta dónde podemos llegar en la extensión. Igual aquí estamos haciendo contacto con el tejido, ya les voy a explicar un poco el detalle y qué es lo que debemos hacer. Miren, para el caso de la zona interna, bueno, fíjense, tenemos acá el fondo del vestíbulo, perdón, aquí tenemos el fondo del vestíbulo, tenemos muy buen espacio para trabajar hacia arriba y que nos quede mucho más cómoda para el paciente. Bien, entonces, ¿qué haría yo en este caso? En este caso, lo que haría es una espícula retentiva dividiendo el diente longitudinalmente. ¿Okay? Todas estas son líneas que generalmente nos trazamos imaginariamente ya cuando tienes tiempo en la profesión, o no necesitas resaltar estas líneas, pero pues para que tenga una idea, esta línea longitudinal me va a determinar un poco dónde queda el cenit del margen cervical, ¿okay? Para entender hasta dónde puedo hacer entonces esta espícula. Tomo en cuenta la reabsorción, esta que está acá, fíjense aquí empieza la depresión producto de la extracción del diente, entonces voy a tomar en cuenta la reabsorción para hacer mi retenedor hasta allí. En el caso del margen cervical o de la parte cervical del diente, aquí si yo tengo mi cuellito acá, me voy 1 milímetro por encima o 1.5 milímetros para que haga contacto con el material o la resina como tal. Debe hacer contacto con el diente, más no con el cuellito, ¿ok? O el margen cervical. Entonces, acá sí, entonces puedo, como es un diente más posterior, digamos que tiene menos visual, puedo jugar un poco determinando cuál sería el ecuador. En próximos videos les muestro cómo utilizar el paralelómetro, el tangenciómetro o el paralelígrafo, dependiendo del país en el que se encuentre, porque pues en cada país nos dan un nombre diferente. Pero aquí muy a grosso modo puedo mirar a dónde me queda o a dónde está la parte más pronunciada o lo que se conoce como el ecuador del diente, con un portaminas. Fíjate, lo trazo acá y fíjate, aquí está, digamos, la parte más pronunciada, pero por supuesto que si lo coloco allí se va a notar mucho, entonces puedo irme un poco por debajo o 1 milímetro por debajo de la línea del ecuador. Aquí en el caso palatino me voy 1 milímetro por encima del borde del ecuador y ya tengo mi ferulizado. Ahora bien, ya les expliqué que esta parte aquí la vamos a aliviar. Hay que aliviarla con cera, hay que colocar una pequeña película de cera para que la inserción no lastime, y sería en este punto, en este caso vamos 1 milímetro por encima del cingulum, que es este que está acá, que es esta protuberancia o convexidad que se crea en los dientes anteriores principalmente. 1 milímetro por encima, y ahí sí vamos a utilizar un retenedor completo, tratando de esconder el retenedorcito en la papila, digamos, ¿no? Acá. Bien, ahí está entonces la primera parte. Esta zona del margen gingival hay que aliviarla muy bien también con cera. Toda esta zona tenemos que aliviarla con cera. Yo les voy a mostrar igual cómo se alivia. ¿Con qué fin? Con el fin de que el material termoplástico no haga contacto sobre el tejido. Ahí es donde comienzan los problemas, cuando el material termoplástico comienza a hacer contacto sobre el tejido, a hacer presión. Esto, aparte, si no le hemos colocado ningún tope que sirva de soporte o ningún elemento que nos sirva para estabilizar la prótesis, siendo este un material sin, digamos, de tipo termoplástico y sin ningún tipo de tope, el efecto basculante que produce al hacer contacto interoclusal o contacto clusal, la prótesis puede ir cediendo haciendo como efecto que este tejido acá
se vaya reabsorbiendo. Por eso es muy importante siempre aliviar y que todo lo que son los contornos hagan contacto con el diente, más no con el tejido. Acá siempre va a haber un pequeño contacto, pero toda esta zona tiene que estar perfectamente aliviada para que el material no haga contacto. El contacto, repito, debe ser con el diente, más no en el tejido. Esto sería en el caso de la anterior, específicamente del 34, es decir, no voy a colocar un retenedor completo porque pues al ferulizar este diente, al tener retención aquí y aquí, ya no es necesario colocar tanto retenedor. Aparte de que los retenedores de tipo 1 en anterior no se ven tan estéticos, es decir, colocar digamos que nos falte este, vamos a reemplazar este y colocar un retenedor acá, eso no se va a ver nunca estético. En estos casos también hay diseños que poco a poco les voy a ir mostrando con el pasar del tiempo y los videos que podamos ir desarrollando. Bien, entonces esto sería para el caso vestibular. Aquí, ¿qué hacemos? Vamos a irnos por lo menos, siempre y cuando lo permita, unos 4 milímetros por encima de la línea oblicuo interna, esto que está acá, y aquí vamos a venir por aquí. Ahí pasa el camión del aguacate, que nunca pela cuando estoy haciendo un video, nunca pela. Aquí estamos en Medellín haciendo este video y cada vez que estoy grabando pasa el del aguacate, o pasa el perro, o pasa el camión, o pasa... Así que bueno, chicos, esto es una de las cosas que sucede. Miren, aquí está. Ese sería más o menos el diseño interno. Aquí 1 milímetro por encima de la línea del ecuador. Y quedaría en la zona interna, quedaría algo más o menos así. Todo esto hay que limpiarlo, por supuesto. Esto hay que limpiar, estas burbujitas las tenemos que limpiar. Aquí voy a resaltar el margen cervical, que toda esta zona tenemos que aliviarla. Hay que aliviarla con una pequeña película de cera. Por aquí esto también podemos aliviarlo un poquito. Ok, y en el caso posterior entonces repetimos el procedimiento, 1 milímetro por encima del margen cervical, así, y nos venimos entonces, hacemos esta extensión. ¿Qué sugiero yo en estos casos? Por ejemplo, si yo resalto acá con el paralelómetro, en este caso con este portaminas, él me va a indicar en dónde está el punto más pronunciado de la encía en la parte posterior. Entonces, ¿qué hago? Siempre me voy 1 milímetro por debajo. ¿Por qué? Porque tengo que tomar en cuenta el excedente, perdón, tengo que tomar en cuenta el excedente de material al momento de inyectar. Es decir, que si lo dejo muy a tope, digamos, al ras de donde me indica que es la parte más pronunciada, lo que sería el ecuador de la zona vestibular, si lo dejo muy al ras, probablemente cuando lo tenga que tallar, cuando esté haciendo el desgaste del material, me va a quedar mucho más pequeños. Acá lo ideal sería que el odontólogo solamente haga clic, como nos enseñaron de colegio, que es que haga como un brochecito. Entonces yo voy a hacer los alivios para que ustedes vean. Acá siempre también es importante, mira, aquí voy a marcar el margen cervical. Todo esto tenemos que aliviarlo con una película de cera, repito, para que el material no haga contacto con esa zona y por sobre todo para que cuando inyectemos esos bordes no salgan en positivo en el material, que pueda causar también mucho daño o reabsorción gingival. Esto todo hay que aliviarlo, ¿ok? Es importante, si no tienes un tangenciómetro o un paralelómetro, puedes utilizar un portaminas para mirar un poco cuál sería el alivio. Lo bueno del material termoplástico en relación al metal en sí es que el material termoplástico es muy noble a la hora de hacer las adaptaciones. Por ejemplo, en este caso, fíjense, yo puedo notar que hay un punto de retención. Entonces, para poder evaluar la inserción y remoción de la prótesis, o para poder mejorar ese eje de inserción y remoción, lo ideal sería bloquear
esos puntos retentivos con una película de cera. Aquí está bastante, fíjense que no hay tanta retención, aquí hay un poquito nomás y aquí está bastante expulsivo el canino, así que no sería tanto colocar cera para bloquear, sino más bien un poquito en este molar. Eso sería básicamente la sugerencia que les doy. Bueno, voy entonces a bloquear con cera para que vean cómo es el proceso del bloqueado. Muy bien, entonces ya yo he realizado algunos alivios. Esto se hace con la cucharita del Lecron y cera de baja fusión. Este que está acá, se le coloca una película en las zonas que hemos determinado como zonas de contacto, que de alguna manera pueden afectar la inserción y la remoción de la prótesis, ocasionando que el paciente se lastime y que pues evidentemente que sea mucho más difícil el proceso de adaptación de la misma. Si bien esta impresión ha sido tomada en alginato, que el alginato en teoría o en sí no hace compresión del tejido, eso permite que la prótesis no quede tan ceñida o tan ajustada. Siempre es importante hacer un pequeño alivio, sobre todo en esas zonas que indiqué anteriormente, como son las zonas de contacto y los márgenes cervicales. Estos márgenes que ya les indicaba anteriormente, al igual que las zonas de retentivas, aquí le vamos a colocar una pequeña película de cera para bloquear. Otro aspecto importante de colocar una película de cera en el margen cervical, miren, les voy a mostrar con este modelo de un curso que tenemos por aquí. Este fue un curso que realizamos hace poco. Entonces lo que explicamos siempre es que si yo no bloqueo el margen cervical, lo que se produce aquí es un contorno que me hace contacto con la encía. Entonces, al hacer contacto con la encía, esto puede limitar la autoclisis del diente, evita que el fluido crevicular, que es el que desempeña un papel clave en el mantenimiento del epitelio, en la defensa antimicrobiana del periodonto. Si este contacto está muy marcado en la zona de la encía, bloquea ese líquido, promoviendo o aumentando el deterioro de la encía y la reabsorción gengival, etcétera, etcétera. Entonces es importante siempre aliviar todos los márgenes gingivales en función de que este no ejerza presión en ese punto indicado, cosa que por lo general suele afectar y es una de las principales causas, entre muchas otras que vamos a estar resaltando a medida que vamos haciendo videos de diseño. Vamos a ir resaltando los aspectos, no solo los tipos de retenedores y cómo se hacen, sino también cuáles son las principales causas que puedan ocasionar daños, en algunos casos hasta irreversibles, en los tejidos. Es importante entender cuáles son cada uno de los parámetros, cuáles son las diferentes técnicas o fórmulas que hay que respetar para que el paciente, que al final del día es quien nos alimenta, tenga un trabajo más acorde con lo que espera y que pues también, por supuesto, el odontólogo le sea mucho más fácil el proceso de adaptación. Bueno, esto sería el bloqueo de la prótesis inferior, que es la que vamos a realizar inicialmente. Alivio un poquito aquí esta depresión. Miren, con cera de baja fusión. Resalto, tomo en cuenta el diseño, que es el que voy a utilizar al final, y ahora entonces voy a proceder a duplicar el modelo con la gelatina ID-Model. Si quieren ver el video duplicado, ya saben, los videos anteriores pueden conseguirlo. Voy a dejarle por aquí en la descripción también el proceso de duplicado. Y pues nada, esto quería mostrárselos. Nos vemos en un próximo video, así que bueno, chao, ahí nos vemos. Ahí les dejo también el resultado de cómo queda este trabajo terminado. Gracias, nos vemos, chao.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be